porque a la hora de ir a dormir tendremos mejor sueño y además evitaremos pesadillas y nos puede favorecer mucho a nivel neuroplástico a poder tener una buena actitud, incluso llegar a tomar mejores decisiones al día siguiente, etc. Entonces es importante irse a dormir con pensamientos positivos, aunque tengas problemas, intenta apartarlos y centrarte y poner el foco en las cosas positivas para irte a dormir como un bebé. En cambio, cuando metemos ejercicio, bajamos todos esos niveles de estrés, nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos, sensación de bienestar, nos vamos a dormir en paz, relajados, hemos soltado toda esa energía y además elevamos nuestros niveles de testosterona, como te decía antes, y permite pues que aparte de dormir mejor, también nos sintamos con más energía, como con más ganas de comernos el mundo, más capaces de todo. Muy buenas, me llamo César y llevo más de 9 años como coach en fitness y salud, y en este vídeo te voy a explicar cómo mejorar la calidad del sueño en el caso de que sufras de insomnio o estés intentando conseguir un cambio físico, ya que sin unos buenos hábitos y una buena calidad del sueño complica bastante el poder conseguir un cambio físico y un cuerpo estético. Así que nada, vamos a por ello y te voy a explicar por qué hago este vídeo. Básicamente porque en el proceso de cambio físico de algunos alumnos me di cuenta de que algunos que seguían el plan estricto pero no tenían calidad del sueño y otros que sí, que dormían bien, etc., los que dormían bien tenían mejores resultados. Entonces, creo que es muy importante que podamos conocer qué impacto tiene el no descansar bien y cómo solucionarlo. Incluso ver también qué es lo que hace que no consigamos dormir bien por las noches. Así que vamos a averiguar todo esto y te voy a explicar en detalle. Así que antes de empezar te voy a explicar qué es lo siguiente. ¿Qué es el ritmo circadiano? El ritmo circadiano es un ciclo biológico que dura 24 horas en el que el cuerpo se regula para entender cuándo es hora de dormir y cuándo es hora de despertarse. Y esto lo hace a través de la hormona del sueño, que es la melatonina. Entonces, cuando hay oscuridad, entonces es cuando segrega melatonina al cuerpo, que es la hormona del sueño, y cuando hay luz, pues entonces deja de estimular esta hormona, que sería la melatonina, para estar activos, estar alerta y sin querer elevar nuestros niveles de cortisol, pues eso, para que me entiendas a nivel primitivo, porque de ahí es donde venimos. Bien, sabiendo esto, tenemos que entender cómo funciona este ritmo circadiano y funciona con 3 ángulos, ¿vale? El primero va relacionado con la luz y la oscuridad, que estábamos comentando antes. Cuando hay luz, entonces es cuando el cuerpo deja de desprender esa melatonina y estimular la hormona del sueño. Y luego tenemos la oscuridad, que ahí es cuando realmente el cuerpo empieza a segregar melatonina, que sería la hormona del sueño, y hace que entremos en estado nocturno y nos entre, pues como bien dice la palabra, el sueño. Igualmente hay otros factores que pueden evitar que esto ocurra, que es lo que comentaremos en los próximos minutos, y te explicaré cómo solucionarlo, ¿no? Entonces el siguiente ángulo sería la temperatura corporal. La temperatura corporal a la hora de irse a dormir es muy importante, porque si tienes mucha calor o tienes demasiado frío, entonces no permites que el cuerpo entre en un estado de sueño y pueda favorecer a esta hormona que se llama melatonina. Entonces es importante mantener el cuerpo en torno a unos 15 y unos 20 grados centígrados a la hora de irse a dormir. Esto favorece mucho en la calidad del sueño. Y te cuento esto porque lo estuve estudiando, me encontré un alumno que tenía un edredón que era de poliéster. Entonces, claro, al no ser de algodón o de una fibra natural, el poliéster no permite transpirar. Y cuando no transpira el cuerpo y estás tapado con algo que sería, por ejemplo, en este caso, de poliéster, ¿qué ocurre? Pues que la temperatura del cuerpo va subiendo. ¿Por qué? Porque estás envuelto en una capa que no transpira y va subiendo la temperatura. Entonces hay cambios de temperatura y tienes esa irregularidad de temperatura en el cuerpo y no te permite tener un sueño de calidad profundo y constante. Y este alumno que te digo que estaba tapado con el edredón de poliéster, pues al final ¿qué ocurrió? Pues que no dormía bien por los cambios de temperatura en su cuerpo y al final acabó cayendo enfermo. Entonces le dije, vale, dime de qué material es el edredón que tienes. De poliéster, perfecto. Cómprate uno de algodón o de fibra natural y desde ahí empezó a dormir bien. ¿Por qué? Porque entonces al transpirar mantienes la temperatura estable durante toda la noche. Y luego si es verano y tienes opción, por ejemplo, a ponerte el aire acondicionado un poquito, pues puede ser una buena opción también, ¿vale? Pero lo ideal es mantener, para que sepas, en torno a unos 15-20 grados centígrados para irse a dormir. ¿Y por qué ocurre esto? Pues básicamente porque el cuerpo está diseñado para que cuando cae la noche, ¿no? Entonces la noche sin querer refresca. Es una señal también para el cuerpo para entrar en ese estado nocturno y que empiece a segregar melatonina, que sería la hormona del sueño. Y luego vamos con una muy importante y sería la siguiente.
sería la regulación hormonal. Cuando tenemos una buena calidad del sueño, nos permite regenerar tejido, incluido tejido muscular. Por ejemplo, si estás entrenando o quieres hacer un cambio físico, pues cuando duermes es cuando realmente estás regenerando y estás construyendo masa muscular, para que sepas. Entonces es importante dormir bien, sumado a que cuando duermes y tienes una buena calidad del sueño, permite estimular la hormona del crecimiento y además tener una buena reparación del cuerpo y liberar testosterona a lo largo del día. Concretamente, el pico más alto que tenemos en el día en el que segregamos esta testosterona es a las 6 de la mañana. Por eso los hombres normalmente pues, se levantan con la cosa tiesa, porque es el pico más alto en el que nuestra testosterona está por las nubes. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos una buena calidad del sueño, pues no podemos segregar testosterona de la misma forma y además tendremos el cuerpo estresado, tendremos los niveles de cortisol elevados y puede causar efectos negativos, pues sería menos capacidad de desarrollar masa muscular, más tendencia a acumular grasa, más tendencia a acumular barriga, ¿vale? Concretamente incluso grasa en los flancos laterales, etc. Y también tenemos que entender, por ejemplo, si miramos en la historia, realmente estamos hechos para poder dormir cuando estamos relajados. Entonces, imagínate en la prehistoria, ¿no? Estamos a punto de ir a dormir, pero vienen a atacarnos, ¿no? Entonces, en ese momento, nuestros niveles de cortisol se elevan por las nubes, ¿no? Estamos estresados, estamos a la defensiva, estamos alerta y no entramos en estado nocturno. Entonces, hay cosas, que son las que comentaremos a continuación, que hacen que nos mantengan los niveles de cortisol elevados y estemos alerta, y pequeños hábitos diarios que suele tener la mayoría hoy en día, que serían cosas con el móvil, el ordenador, etcétera, que ahora lo comentaremos, pero todo eso hace que no podamos entrar en un estado de relajación y bajar nuestros niveles de estrés antes de ir a dormir y entrar en ese estado de relajación profunda, que sería un estado óptimo para ir a dormir. Bien, dicho esto, ahora te voy a explicar los 4 motivos por los que las personas normalmente no tienen una buena calidad del sueño. Te los voy a explicar, a ver si te sientes identificado con alguno. En el caso de que sí, espero que te sirva porque también te voy a dar la solución a esto. En el primero tenemos el uso del móvil y o el ordenador. Este será uno de nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Pues por 2 motivos concretamente. Cuando usas el móvil en horario nocturno, por ejemplo, antes de irte a dormir, ¿qué ocurre? Hay 2 cosas. La primera, estamos hablando de la luz, ¿vale? La luz. Por mucho que te pongas esa luz un poco más oscura o este tipo de luces que ahora sirven, que supuestamente sirven para, pues eso, ¿no? Entrar en ese estado de relajación y de nocturnidad. Mierda. La luz del móvil y luego las ondas electromagnéticas que desprenden los aparatos electrónicos a la hora de ir a dormir es horrible. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás con la luz de la pantalla, del móvil o del ordenador, entonces le estás dando la señal que estábamos hablando antes al principio de este vídeo, que es de día. Le estamos cortando esa capacidad de segregar melatonina, que sería estimular la hormona del sueño. ¿Por qué? Porque cuando es de día dejas de producir melatonina y con el móvil le estás dando esa señal a tu cerebro por la luz, básicamente. La luz de la pantalla es igual a no segregar melatonina y estar alerta, ¿vale? Activar y elevar tus niveles de cortisol porque estás alerta. Te piensas que es de día y es momento de cazar, de estar atentos por si viene alguien, etc. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos otro factor, que las ondas electromagnéticas, y esto está demostrado científicamente, que desprenden los móviles y los ordenadores, incluso todo lo que tenga Bluetooth, etc., todo esto desprende unas ondas, como te decía, electromagnéticas que estresan el cuerpo, te ponen en tensión. Entonces, es como si te voy a poner un ejemplo un poco tonto, ¿vale? Que a lo mejor cualquier científico pues me puede corregir, pero simplemente es para que entiendas el ejemplo. ¿No te ha pasado alguna vez que tocas algo y te entra una carga eléctrica, ¿no? Yo qué sé, no te voy a decir el dedo en un enchufe, pero yo qué sé, algo que hayas tocado que alguna vez te haya dado un calambre y te haya pegado como si fuera un rayo. Te queda el cuerpo como estresadísimo, te queda... se te han puesto los pelos de punta. Sería un poco similar a eso, pero en una medida pues muy liviana, que a lo mejor hay personas que son más sensibles a eso y hay personas que no tanto. Entonces, aunque no lo notes, te está afectando. Es importante tener eso en cuenta porque, como te digo, estresa el cuerpo y no permite que luego, a la hora de dormir, el sueño sea tan reparador, y luego es cuando vienen estas cositas que es más fácil, pues si te vas a ir a mear, te levantas a mitad de la noche y demás, o te levantas por cualquier motivo, luego cuesta volver a entrar en ese sueño rápidamente. Es como que me levanto y ya empiezo a pensar en cosas, ¿no? Pues es un poco eso. No estás
en ese estado de relajación. Y luego, en segundo lugar, tenemos el abuso de la cafeína. Hay personas que consumen mucha cafeína, muchos cafés a lo largo del día. Lo recomendable es 1 o 2, concretamente entre 200 y 400 miligramos de cafeína al día. Cuando te empiezas a pasar de eso, ya empezamos a rozar límites que no son tan buenos. Igualmente tienes que saber también que 1/4 de la cafeína que tomes a lo largo del día se queda en la noche y eso afecta en la calidad del sueño. Entonces tienes que tener en cuenta que 1 o 2 cafés está ok, y a poder ser, si te pudiera decir antes de las 12 y si no antes de las 2 o así, hay gente que dice antes de la tarde, pero cuanto antes te tomes la cafeína mejor para que dé tiempo a eliminar el máximo posible para ir a dormir. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que a lo mejor se toman 4 o 6 cafés al día. El otro día estuve hablando con una persona que se tomaba 6 cafés al día largos y solos. Y claro, me enseñó las fotografías, esta persona me contactó para conseguir un cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Me enseñó las fotografías y bueno, una barriga, ¿vale? Pero, ¿y qué ocurre? Del resto del cuerpo había grasa, pero en la barriga se concentraba casi todo, ¿vale? Y salía hacia afuera. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo fatal. Estaba durmiendo este hombre 4 horas al día. Y me dijo, es que no necesito más. Y le pregunté, ¿cuántos cafés te estás tomando al día? Y me dijo, 6 largos solos hasta arriba. Y dije, vale. Digo, tú tienes un problema. No estás durmiendo bien, no estás durmiendo lo necesario y estás teniendo una inflamación abdominal que viene porque tienes el cuerpo hiper estresado y no te estás dando cuenta porque el café te está inhibiendo todo el sueño que llevas acumulado y todo el desastre que llevas a nivel hormonal. Para que sepas que es muy importante regular esto y no abusar de la cafeína. La cafeína está ok para poder rendir bien, para despertarte un poquito más, estar más arriba, pero no hay que abusar porque si no ocurre lo siguiente, y es que no descansas bien, sientes que ya has dormido suficiente básicamente porque tienes la cafeína a tope, te levantas a las 4 de la mañana y sientes que no puedes dormir más, ¿vale? Eso es peligroso y hay que dormir correctamente. En realidad está demostrado científicamente que lo ideal es dormir 8 horas y cuarto efectivas, ¿vale? Eso es lo perfecto. Entonces hay veces que no se puede por el trabajo o lo que sea, ok, puede ser puntual, pero hay que entender y hay que conocer esto para que luego nos podamos acercar al máximo a esa situación ideal. Bien, vamos con el tercer punto y sería la falta de ejercicio. El ejercicio permite bajar tus niveles de cortisol y elevar tus niveles de testosterona. Entonces, la falta de ejercicio, aparte de que conlleva a reducir tus niveles de energía, sentirte más cansado, tener un estado anímico un poco más bajo, ¿vale? Todo eso es lo que hace la falta de ejercicio. También hace que no puedas bajar tus niveles de estrés, tus niveles de cortisol concretamente, y entonces a la hora de irte a dormir puede empeorar tu calidad del sueño básicamente porque, como te decía, estás estresado. Al final, si te fijas, siempre es lo mismo. Tenemos primero el móvil, bajamos el estrés, entramos en estado nocturno, la cafeína, bajamos el estímulo para no estar estresados y poder entrar en estado nocturno, y ahora estamos hablando que la falta de ejercicio también hace que podamos tener una peor calidad del sueño. En cambio, cuando metemos ejercicio, bajamos todos esos niveles de estrés, nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos, sensación de bienestar, nos vamos a dormir en paz, relajados, hemos soltado toda esa energía y además elevamos nuestros niveles de testosterona, como te decía antes, y permite pues que aparte de dormir mejor, también nos sintamos con más energía, como con más ganas de comernos el mundo, más capaces de todo. Bien, dicho eso, vamos con el cuarto punto y sería lo siguiente, ir a dormir tarde. Entonces, cuando tú te vas a dormir tarde, ¿qué ocurre? A ver, el cuerpo, como te decía, teniendo en cuenta ese ritmo circadiano, está hecho para irse a dormir entre las 10 y las 11 de la noche, que es cuando realmente es de noche, es cuando ha bajado esa temperatura, ¿no? Ya hemos acabado el día y podemos entrar a dormir. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un punto que hay que tener muy en cuenta, y es que a mitad de la noche, concretamente a eso de las 3, 4 de la mañana, es cuando llegamos a nuestra máxima capacidad para entrar en estado REM. Y este estado REM sería el estado más profundo de sueño y a la vez el más reparador. Entonces, cuando te vas a dormir tarde, no permites que este estado REM ocurra o ocurra en menor medida. Entonces no llegas a reparar lo mismo. Al final no podemos ir en contra de lo que dice la biología, ¿vale? La madre naturaleza nos ha hecho así. Entonces las personas que se van a dormir a la 1, a las 2 o a las 3 de la mañana no permite que puedan entrar en este estado REM y tener esa capacidad de recuperar y sobre todo que luego su cuerpo funcione a nivel hormonal correctamente. Entonces bien, al menos ya entendemos por qué ocurre lo que ocurre y por qué las personas tienen esta situación en la que no descansan bien o a lo mejor están siguiendo un plan efectivo, pero las horas nocturnas no son eficientes y luego a lo mejor no están teniendo un cambio estético como deberían. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya sabemos por qué y ahora vamos a ver cómo solucionarlo. Bien, vamos con el primer punto y será el móvil y el ordenador.
Para este punto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar el móvil, a poder ser, y el ordenador, 2 horas antes de ir a dormir. ¿Vale? Hora y media, 2. Eso será clave, porque de esta forma permites que el cuerpo entre en ese estado nocturno y empiece a segregar melatonina, que sería la hormona del sueño. Eso en primer lugar. Luego dejamos el móvil y o el ordenador fuera de la habitación cargando. Entonces ya 2 horas antes de ir a dormir lo dejamos cargando, no lo tocamos más. Entonces ya hemos desconectado y lo dejamos fuera de la habitación básicamente porque cuando está cargando cerca de nosotros aún sigue desprendiendo esas ondas electromagnéticas que te estaba comentando antes y nos estresa el cuerpo y no permite que tengamos un sueño 100% reparador. Entonces, oye, César, ¿cómo voy a hacer para dejar el móvil fuera y poder despertarme con la alarma? No te preocupes. Aquí tenemos una alarma analógica. Yo uso esto. Concretamente, bueno, este reloj es de Braun, no es ninguna colaboración, sino simplemente es el reloj que uso, me va muy bien, no hace ruido. Entonces, un reloj analógico que va con pila y con esto te dejas de tonterías y puedes descansar como un bebé. Bien, vamos con el segundo punto y estábamos hablando del café. A ver, aquí pues muy sencillo. Básicamente, creo que ya te lo he explicado antes, sería consumir máximo 1 o 2 cafés, a poder ser 1. Idealmente sería 1 hora después de haberte despertado. ¿Por qué? Porque cuando te despiertas es cuando se elevan tus niveles de cortisol, tu cuerpo se estresa, pero de forma natural, simplemente para despertar, para levantarte. El pico es al cabo de 1 hora aproximadamente, de hecho dicen hora y media, pero bueno, al cabo de 1 horita ya te puedes tomar el café y demás. A ver, ya te digo, esto es rizar el rizo, ¿vale? Tampoco me quiero aquí meter y tenemos que ser tan estrictos con todo, ¿vale? Pero simplemente te digo lo ideal, que te lo haces justo nada más levantarte, bueno, que sepas que tendrá mejor efecto si te esperas un poquito y que sea media hora. Bien, eso por un lado, el café, reducirlo 1 o 2 cafés, 200 miligramos a poder ser al día, máximo 400. Bien, tercer punto, obviamente, entrenar. Y aquí a la hora de entrenar lo ideal es hacer ejercicios de fuerza y obviamente si puedes hacer algo de cardio, depende de tu objetivo también, ¿vale? Pero hacer un pelín de cardio, pues al menos evitar una vida sedentaria, que sería hacer unos 10.000 pasos al día, eso bien, y luego hacer ejercicios de fuerza, que se lo recomiendo a todo el mundo, independientemente del objetivo que tengas, básicamente porque te ayudará a estar mejor a nivel hormonal, a nivel anímico y también evitar enfermedades a largo plazo, etcétera, ¿vale? Es muy importante entrenar y hacer ejercicios de fuerza. Como te digo, somos animales y estamos hechos para esto. Y por último, lo que te decía antes, dormir pronto. Dormir pronto es importante, incluso te voy a dar un pequeño tip que a mí me funciona mucho y lo aprendí de un doctor que está especializado en neuroplasticidad y es irte a dormir entre las 10 y las 11 de la noche. Y además, cuando te vas a dormir, por ejemplo, llegas a ese momento en el que te tumbas, estás tranquilo y empiezas a pensar en cosas, ¿no? Normalmente, sin querer, el humano empieza a pensar en cosas que le preocupan para ver cómo solucionarlo, tal, y empezamos a darle vueltas en nuestros problemas, ¿no? Entonces, es importante empezar a pensar antes de ir a dormir en cosas positivas. ¿Por qué? Porque a la hora de ir a dormir tendremos mejor sueño y además evitaremos pesadillas, etcétera, y nos puede favorecer mucho a nivel neuroplástico a poder tener una buena actitud, incluso llegar a tomar mejores decisiones al día siguiente, etcétera. Entonces, es importante irse a dormir con pensamientos positivos, aunque tengas problemas, intenta apartarlos y centrarte y ponerle el foco en las cosas positivas para irte a dormir como un bebé. Bien, ya lo tenemos todo con esto, entonces quiero que sepas que esto es muy importante, yo lo aplico y de hecho, sumado esto y a tomar vitamina C y vitamina D, incluso ha permitido que aparte de dormir bien y mantener los niveles de energía estables durante todo el día, también me ha permitido no ponerme malo, no caer enfermo durante más de un año. O sea, ha sido una locura. Entonces, uso a veces la meditación, uso la exposición al frío, uso el dormir bien, el entrenar y comer bien, y todo eso hace que tu sistema inmune también esté súper elevado y mantengas una energía positiva, elevada, frecuencia alta durante todo el día. Es importante, así que ya te digo, esto es lo que a mí me ha funcionado, lo he aplicado con el resto de alumnos y también ha funcionado a la hora de conseguir un cambio físico. Cuando duermes bien, a nivel hormonal funcionas bien y ayuda a tu mejora de tu composición corporal. Entonces, sin querer, esto también afecta positivamente a tu estética. Así que nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que puedas aplicar todo esto y sobre todo que te funcione. Seguro que sí, si lo aplicas te va a funcionar y vas a notar que estás mejor y con un mayor bienestar. Eso es todo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.